Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Bienvenidos otra vez aquí en la Iglesia de Cristo. Es un gozo estar aquí con todos vosotros y nada, hoy vamos a compartir la palabra y también decir también que sería muy bueno como iglesia animarnos a tomar apuntes cuando compartimos la palabra, porque a veces nos olvidamos muy fácilmente de lo que se ha predicado un domingo, y es bueno apuntarse los versículos porque así en casa después los podemos volver a repasar. Amén. Oremos. Te adoramos, Señor, te damos toda la gloria y alabanza. Gracias por cada milagro que has hecho y que haces y que vas a hacer. Gracias por ser nuestra torre firme y fuerte. Que se haga tu perfecta voluntad. Oramos por los perdidos y por los reincidentes. Permite que la presencia de tu Santo Espíritu nos guíe y bendiga en esta mañana la congregación de tu iglesia. Bendice tu mensaje para que seas tú el que hablas. Señor, me humillo ante tu trono para que las palabras que salgan de mí sean tuyas y sean para edificación y sanas para la gracia del oyente. Haz tu camino en el nombre de Cristo. Amén. Pues si tienen sus Biblias, y si no, pueden seguir en la presentación. Vayamos al texto que tenemos hoy, que se encuentra en Marcos 16, versículos del 9 al 14. Y así dice la palabra de Dios. Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos, cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Versículo 14. Después se apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. No habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, me gustaría comentar primero que la importancia de que este texto habla de que se negaron a creer 3 veces. Entonces, el hecho de que esté 3 veces en este texto que tenemos hoy nos enseña, nos muestra de nuestra naturaleza, ¿no? De que aunque era gente que había estado con Jesús, era gente que había vivido con él y experimentado su poder, decidieron no creer, ¿no? Y por eso el mensaje de hoy me gustaría llamarlo ¿tú crees? Tenemos que hacernos esta pregunta hoy, ¿no? ¿Do you believe? ¿Tú crees? Entonces, la resurrección de Jesucristo
es la historia y mensaje más importante ocurrida en la historia de la humanidad. Y es muy relevante e importante porque la resurrección es destacadamente exclusiva. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque su resurrección separa a Jesús de una manera muy remarcable y exclusiva de todos los líderes religiosos de toda la historia de la humanidad y de los que hay actualmente hoy en el mundo. No hay ninguna figura religiosa o líder que haya clamado, que haya conquistado la muerte. No hay ninguna figura que se haya declarado Dios, excepto Jesús. Mahoma dijo: estamos en el camino de la verdad, pero murió y fue envenenado y está enterrado como todos nosotros un día. Buda dijo: busquen la verdad y la felicidad, y murió por equivocación, murió por comer setas venenosas. Entonces, si Buda fuera Dios, él hubiese sabido que las setas eran venenosas, si es que él hubiera sido el creador de todas las cosas. Los hindúes dicen que la verdad es un misterio. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Murió en la cruz y fue sepultado, pero la gran diferencia de los otros mencionados es que Jesús se levantó de la muerte el tercer día y cumplió lo que había prometido, ¿no? Y Él está vivo y bien. ¡Aleluya! Entonces su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre hacen algo muy significativo. Lava nuestros pecados. Quien sabe un poco de la Biblia sabe que los crímenes contra Dios, llamados pecados, es un concepto espiritual, solo pueden tener remisión, solo pueden ser quitados a través de sangre derramada. Entonces, sabiendo eso, ahora nos enfocamos en su sepultura. La sepultura es muy significante y importante también, porque quiere decir que nuestros pecados fueron enterrados en la sepultura con Jesús. Y eso quiere decir que Dios nunca volverá a sacarlos otra vez. Déjame darte un ejemplo, así una analogía. Vamos a decir que Jesús se puso el traje de buzo y se fue al fondo del mar a miles de metros y los enterró ahí los pecados. Y cuando salió, puso un cartel y dijeron: prohibido pescar, no fishing. Entonces, él dijo en Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces la gente se asegurarán y se mantendrán recordándote tus pecados, pero Dios dijo que Él no se acordará nunca más. Amén. Entonces la resurrección refleja el poder que se usó para resucitar a Jesús. ¿Cuál es el mismo poder que da la habilidad de transformarnos y darnos una nueva vida? Una vida nueva. ¿Cuál somos? Una nueva creación, una criatura cual va a vivir totalmente diferente a la persona que solía ser. Eso se llama la regeneración. El nacer de nuevo lo llama la Biblia. O sea que no es ser o volverse más espiritual, no es meditar, no es seguir tradiciones
no es buscar el yuju, yo me siento bien haciendo esto, ay, me siento bien practicando esto. No. No es hacer el bien a los demás, no es orar 5 veces al día, no es cambiar una religión por otra, ni es tampoco volverse más religioso. Es ser transformado en una persona nueva, con pensamientos nuevos, con opiniones nuevas, con otro vocabulario, una criatura nueva. Y esa persona nueva va a vivir diferente. Amén. Entonces, habiendo explicado esto y volviendo al texto de hoy, viendo el contexto que hoy específicamente estamos investigando, Jesús, seguidamente después de su resurrección, se apareció y se mostró a gente diferente, cuales compartieron su testimonio con otras personas. Si veis, el texto dice, y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Déjame decir también que Dios tan maravilloso que tenemos, que no da diferencias entre hombres y mujeres. Se apareció primero a María Magdalena. ¿No es eso fantástico? Y de la que había echado fuera 7 demonios, dice el texto. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él. Aquí no dice que se lo comunicó a gente extraña, a gente de otras tribus o gente que no era creyente. María Magdalena fue a los discípulos de Jesús, gente que había estado con él, comido con él, vivido con él, experimentado todo el poder que él hizo. Pero el texto dice que estaban lamentándose y llorando cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Estoy sorprendido de que esas personas mismas, a las que Jesús les prometió ya que el templo de su cuerpo sería destruido y restablecido el tercer día, eran los mismos que vieron sus milagros, los que escucharon sus mensajes y predicaciones, y los mismos otra vez que experimentaron su poder, e incluso así se negaron a creer en eso. Pero el no creer está en nuestra naturaleza, como dije antes. La gente dice, si no toco o veo, no creo. Mira, déjame darte un par de ejemplos muy rápido para que veas que eso no es verdad. Eso no es verdad. Si os acordáis de Lázaro, cuando Jesús resucitó a Lázaro, al cabo de 4 días de estar muerto, si fuéramos al texto ahora nos dice que cuando eso pasó y Lázaro fue resucitado, dice muchos creyeron, pero no dice todos, muchos de los que había ahí. Eso quiere decir que había algunos que no creyeron. Imagínense, incluso después de haber visto ese milagro, de haber resucitado a Lázaro, muchos creyeron, pero no todos. Y eso demuestra que, aunque venga Jesús ahora aquí y haga un milagro y te diga, mira que soy Dios, cree en mí, si tú has decidido en tu corazón no creer, aunque Él venga aquí ahora mismo, no vas a creer. Y esto es lo que nos demuestra también, ¿no? Nuestra naturaleza incrédula. Y el otro ejemplo que os está hablando también, Moisés. Si fuéramos a la historia de todo lo que pasó cuando Dios usó a Moisés para partir el Mar Rojo y todos esos milagros tan poderosos que hizo Jesús delante de su pueblo, todos estaban al principio, oh Dios, pero cuando en el momento que pasaron en el otro lado, la Biblia dice que se volvieron amargos, ¿no? Se quejaban después de haber visto todos los milagros que hizo Dios. Entonces, eso nos enseña, nos demuestra que nuestra naturaleza es muy incrédula. Bueno, seguimos con la palabra de Dios.
Entonces, cuando una persona te dice, quiero tocar para ver o ver para creer, no es verdad, porque por lo que he comentado hace un momento. ¿Por qué también pasa eso? Porque la palabra dice que nosotros creemos por fe. Esto es lo que la diapositiva de lo que os estaba explicando. Lázaro y Moisés. Y en 2 de Corintios 5:7 dice, porque andamos, por fe andamos, no por vista. Y en Hebreos también, capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe la usamos cada día. Yo cuando ahora vine de Noruega, con el avión, yo no conocía al piloto. Yo no he visto su educación, yo no he visto sus diplomas, pero yo puse mi fe de que el piloto me traería a España sano y salvo, ¿correcto? Eso es, la fe la usamos cada día. O sea que no es una cosa rara. Cuando tú vas a tocar un piano, tú sabes antes de tocarlo cómo va a sonar. Cuando te bebes una Coca-Cola, eso es fe mecánica, ¿no? Tú sabes que el sabor que tendrá esa Coca-Cola, ¿no? Aunque no la abras. Ponemos fe en todas las cosas, ¿no? Yo tenía fe que hoy, pues, mi hermano me vendría a buscar a mi casa y me vino a buscar. O sea, la fe la usamos mucho cada día. Entonces, no es por ver, creer o tocar, creer, es por fe. Por fe andamos, dice la Biblia. Amén. Seguimos leyendo el versículo 12. Sí, correcto. Dice, después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos, cuando iban de camino al campo. Versículo 13. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Aquí vemos otra vez que tampoco creyeron, por tercera vez, por segunda vez. Pareciese que a cualquier sitio que Jesús iba, no creían que Él era. De hecho, no todos los que van a la iglesia son creyentes. Solo por el mero hecho de que hoy has venido a la iglesia, no quiere decir que tú eres creyente. Quizás la persona que está sentada a tu lado no es creyente. Y no me refiero a creer que Jesús era un carpintero, o un buen hombre, o un profeta, o que si realmente existió. Muchísimas evidencias hay de eso. Incluso los ateos más fervientes creen en Jesús. Incluso los demonios, dice la Biblia, que creen en Jesús. Me refiero a que un creyente verdadero es el que ha puesto su fe, su confianza en la obra perfecta de Jesús. ¿Cuál es? Que Dios se hizo carne, tomó nuestro castigo por amor, murió en la cruz por el perdón y remisión de nuestros pecados y resucitó el tercer día para darnos vida eterna. Amén. Esas son las buenas noticias. Cualquier otro mensaje diferente a este es otro evangelio. Y Dios dice que esos mensajes son anatema. En la palabra original son malditos. Ahora si saltamos a uno de los más famosos versículos de la Biblia, por no decir el que más, Juan 3:16. Pues porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Tenemos vida eterna. ¿No es increíble eso? Solo por poner nuestra fe tenemos vida eterna. Estaremos siempre con Él. Vamos a leerlo otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que viene a la iglesia el domingo no se pierda,
para que todo aquel que viene a la iglesia por Semana Santa no se pierda, para todo aquel que hace meditación o otras cosas no se pierda, para todo aquel que da sus diezmos no se pierda. No, dice, para todo aquel que en Él cree. Amén. Entonces, ese versículo es para verdaderos creyentes, como ya vimos, las personas que creen, que se arrepienten de sus faltas hacia Dios con un corazón contrito y ponen su fe y confianza en la palabra perfecta de Jesús. Recibirán perdón de sus pecados y la vida eterna. Eso es lo que pasa cuando Jesús te da vida, te da luz. Él te da vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Piensa en esto, te da la capacidad de acceder, como dije antes, a vivir a la presencia de Dios por la eternidad. Cuando Él viene y hace hogar en tu corazón, esto es lo que pasa. Significa que te da vida. Nada en el mundo puede compararse con ese gozo que te da Jesús cuando viene a ti. Cuando Él viene, cuando su Espíritu te da la convicción del pecado, te dice, no hagas eso. Déjalo. No llames a Él. O estate quieto. Te pone esa voz dentro tuyo, ¿no? Dentro de ti. Y las cosas que antes, cuando no creías, solías disfrutar, ya no las disfrutas. Él te da un nuevo corazón. Amén. Cuando Él viene a ti te da vida. Él te despierta, Él te da un propósito, Él te anima. Él te hace danzar o bailar sin música. Él te da pasión, te da dones. Te da regalos, te da gozo, te da paz. Te da unción, te da esperanza. Él te pone en carrera sin que nadie te persigue. Cuando Él viene en tu corazón, Él responde de una manera poderosa a tus oraciones. Eso es lo que pasa cuando Jesús viene a vivir dentro de ti. Te da vida, vida en abundancia. Amén. No estoy hablando de si tú lo has visto o si tú lo has conocido o has hablado de Él o has escuchado sobre Él o has soñado sobre Él. Estoy hablando de si tú crees en Él. Amén. Si siguiéramos leyendo el texto, nos habla de dos tipos de personas. Este texto que acabo de hablar ahora, de Juan 3:16, nos habla de los que creen y de los que no creen. Y déjame decirte algo que te va a chocar un poco. No vamos al infierno porque hemos pecado antes o porque ahora una vez caemos cuando ya estamos arrepentidos. Tú no vas al infierno porque has mentido o porque has cometido adulterio o porque has fornicado o has maldecido. Porque si fuéramos al infierno porque hemos mentido, por ejemplo, todos ahora mismo iríamos. Tú no vas al infierno porque mentiste, no vas al infierno por adulterar, por fornicar, por maldecir, cuando ya te has arrepentido. Tú vas al infierno por no luchar contra el pecado y lo rechazas, por mantenerte en él. Pero sobre todo, vamos porque rechazas el señorío de Jesús en tu vida. Su muerte en la cruz lo rechazas. Porque tú rechazas que Él sea el Señor de tu vida. Tú rechazas que Él tome las riendas de tu vida. Tú rechazas creer en su obra perfecta. Tú rechazas aceptarlo y reconocerlo. Por eso se va al infierno. Tú no crees. Y a veces la gente cuando hablas del infierno se siente mal, ¿no? Se siente condenada. Pero el infierno es un castigo. A veces aquí en nuestra sociedad, cuando hay alguien que ha hecho algo malo, muy malo, ¿no? Ha matado a algunos niños o crímenes desastrosos, no nos importa mandarlos a la silla eléctrica. No nos importa decirles que tienen que ser condenados de por vida. Pero la gente se siente ofendida cuando se habla del infierno.
Y el infierno simplemente es una cuarentena del pecado. Es un castigo por los crímenes que llamamos pecado espiritualmente. El infierno es la cuarentena del pecado, por decirlo de alguna manera. Ahora, volviendo al texto, leamos el versículo 14. Y dice: después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, Jesús nos reprendió, como podemos ver, a sus discípulos. Y aquí, como podemos ver, fue la tercera vez en el texto que nos dice que se negaron a creer. Aquí podemos ver cómo Jesús reprende por dos razones. Y permíteme que comparta esto porque creo que es importante. Solo estos dos puntos que nos vamos a centrar ahora, que es la incredulidad y la dureza de corazón. Estas dos cosas desafortunadamente están creciendo e incrementándose dramáticamente en nuestra sociedad. Pero permítame empezar primero por la dureza de corazón. La dureza de corazón. La dureza de corazón significa estar destituido de percepciones espirituales. Significa que no estás interesado en cosas espirituales. Estás desinteresado, vamos a decir, de esas cosas. No ves a Dios en ninguna cosa, no quieres ver Dios en ninguna cosa, tú no quieres escuchar sobre Dios. Lamentablemente, vivimos en una sociedad cual está destituida de esas cosas, de las cosas de Dios. Y ni les importa esas cosas. Algunos están tan destituidos que solo vienen a la iglesia por Navidad, por Pascua o por el Día de la Madre. No leen la Biblia, no les importa las cosas espirituales. La verdad es que no les importa nada. Sus corazones se han endurecido. Pero mi asignatura y deber es comunicar que ese es un lugar muy peligroso en el cual permanecer. Jesús los reprendió, como hoy lo hace con nosotros en la iglesia. Dice el texto, porque incluso creyentes o gente que atiende a la iglesia pueden perfectamente tener dureza en sus corazones. Cuando tienes un corazón duro, tú prefieres vivir tu vida según tus pensamientos y tus propias opiniones. Prefieres vivir y pensar en lo que tus propios ojos, lo que en tus propios ojos es correcto. Vivimos en una cultura que prefieren solo creer en los famosos profetas y gurús de estos tiempos y en sus propios pensamientos que creer la obra que Dios hizo en la cruz para sus crímenes delante de Dios y para que sean perdonados. Los endurecidos de corazón prefieren escuchar y creer lo que dice la sociedad. Y esta cultura que escuchar y creer el que conquistó la muerte. Prefieren escuchar a los que no pueden mantener su matrimonio unido, pero intentan arreglar el tuyo. Prefieren escuchar a aquellos cuales no pueden manejar su propio dinero, pero ellos no son capaces de manejar su propio dinero. Ellos no están interesados en el reino de Dios. Intentan decirte cómo subir a tus hijos, pero el comportamiento de sus hijos es terrible. Y si tienen algún nivel de interés espiritual, lo colocan en las cosas que no hay Dios, como la meditación, el espiritismo,
las cartas del tarot, la ouija y el horóscopo. El horóscopo. Van por ahí diciendo, yo soy Libra y ella es Capricornio. Mejor olvídate de esas estrellas y pon tus ojos en la brillante estrella de la mañana, que es Jesús. Amén. Algunos de nosotros tienen dureza de corazón. Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿cómo tienes el corazón? ¿Crees? ¿O lo tienes endurecido? Pero déjame darte unas buenas noticias ahora. No importa cuán duro esté tu corazón, y si clamas a Jesús, Él alcanzará tu corazón. Y ese corazón de piedra te lo reemplazará por uno de carne. Entonces en ese momento tendrás interés en su palabra, en su reino y en su manera de hacer las cosas. Él te cambiará el corazón. Él es un Dios cambiador de corazones. Amén. Entonces Jesús lo reprendió por su dureza de corazón, pero también por su incredulidad, dice la Escritura. Y para ya cerrar el mensaje, vamos con el último punto. Vamos a ver la incredulidad, que es la otra razón por que Jesús les reprendió. La incredulidad significa no creer, ser infiel a Dios, es la incapacidad de creer la verdad. Y ya dijimos que la gente se va a la cuarentena del pecado, el infierno, del crimen ante Dios llamado espiritualmente pecado, por no creer en la obra perfecta de Jesús, por no creer verdad. La incredulidad es la falta de entendimiento de quién es Jesús, la incapacidad de creer y poner su confianza, su fe en el Cristo, el ungido de Dios. Es un enorme problema, es algo muy serio. Es doloroso, es triste, es un desafío. Sería muy triste para mí ver que tú pones tu confianza en cualquier lugar u otra cosa que no sea Jesús. Sería triste que pusieras tu fe en el sitio equivocado, en la gente equivocada, en el lugar inapropiado y no en Jesús. Apuntar también, si tenéis la oportunidad de leerlos en casa, estos textos que están en Mateo 13 y en Marcos 5, que relatan que Jesús fue allí donde creció y no pudo hacer milagros porque la gente no creía. Algunos de vosotros quizás piensa o ha dicho, oh, yo he orado y he pedido a Dios que realice un milagro para mí. Y dices que no lo hizo. Aquí está el porqué. Porque no creíste. No es que Dios no pueda o no tenga el poder de hacer un milagro para ti o por ti. Él puede realizar un milagro, pero debes creer. Amén. En Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Si tú crees que Él lo hará por ti, Él lo hará. Si tú crees que Él hará un camino, Él hará un camino. Si tú crees que Él abrirá una puerta, Él abrirá una puerta. Yo no sé en qué estado tú te encuentras, no sé si tú crees o no, pero yo he venido hoy para decirte que yo creo. Yo creo que Él lleva nuestras cargas. Yo creo que Él murió en la cruz para perdonar mis pecados. Yo creo que fue sepultado y al tercer día conquistó la muerte y se levantó con todo el poder en sus manos para darnos vida eterna. Yo creo que ya viene para sacarme un día de este planeta.
Yo creo que es el príncipe de paz. Yo creo que es la brillante estrella de la mañana. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Dios te dice hoy, cree en mí. Y mi pregunta para hoy otra vez es, en lo profundo de tu ser, ¿tú crees? Si vienes un día a mi casa a las 3 de la madrugada y me despiertas, yo te voy a decir, yo creo. Hoy Dios te dice, cree, ven a mí y serás libre. En tu interior, algunos de vosotros sabéis que no tenéis ese gozo del Señor, no tenéis esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora podíais arreglar esta situación cuando estéis en casa, solos, arrepentiros, creer y entregar vuestra vida a Cristo. Y este es el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. ¿Tú crees? Vamos a orar un minuto en silencio, por favor. Dile al Señor que cuánto crees en Él. Si tienes dudas o tienes poca fe, dile que Señor, incrementa mi fe. Ayúdame a creer más. Dile con tus propias palabras, en tu propia lengua, Señor. Señor, yo creo en ti, yo quiero creer más en ti. Ayúdame a poner mi confianza en ti. Señor, ayúdame. Quita mis dudas en el nombre de Jesús. Saca todo lo que no viene de ti, Señor. Yo te entrego mi dolor ante tu trono. Renuévame. Dame un espíritu recto, un corazón nuevo, Señor. Cambia ese corazón que tengo de piedra, que lo tengo endurecido. Dame uno de carne. Díselo a Él. En su nombre oramos. Amén. Que Dios os bendiga. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.